Uletla, Bichoko, Tanetla, Kekaba Ashehun Ishlili, Hinda Kinke Kenela, el cuento. Los elementos del cuento. Estos elementos son los ingredientes especiales para realizar la escritura de un cuento. Para ello es importante tener buenas combinaciones y crear una historia que nos mantenga en suspenso. Para la escritura, primero que nada hay que tomar en cuenta los personajes. Estos solo pueden ser personas o animales. El escenario. El lugar es muy importante. Como hemos escuchado en otros cuentos, el lugar puede ser un bosque, una playa o un parque. Para escribir un cuento es indispensable tener mucha imaginación. Además, cuando lo escribimos debemos de tener un tiempo en el que se va escribiendo la historia. Un punto muy importante es la trama. Nos dice qué es lo que sucedió principalmente en el cuento. Más adelante escucharán la historia del viejo árbol. En la trama se va realizando cuando los niños van destruyendo a este pobre árbol. En la trama debe de ser interesante para que nuestro lector vaya continuamente teniendo ese suspenso y el interés por terminar nuestra lectura. Recuerden, para realizar la escritura de un cuento debemos de tener en cuenta el problema y por último la solución. En el problema de nuestro cuento, El viejo árbol, encontramos que el pobre árbol ya no puede florecer y los niños buscan una solución. En esto los pajaritos son aquellos que van haciendo conciencia a los niños de que este árbol ya no floreció y que ellos tienen que tener cuidado de este. Es así como estos elementos harán que nuestro cuento sea interesante, llamativo y sobre todo que mantenga en suspenso a nuestro lector. El cuento debe de tener 3 momentos. El primero es el inicio. Para escribir este inicio debemos de tener palabras de transición. En el principio podemos utilizar frases como: en un lejano país, érase una vez, había una vez, hace más de 1000 años. Debemos de tomar en cuenta que antes de realizar la escritura del cuento hay que tener muy en claro los protagonistas. Estos pueden ser, recordando, solamente personas o animales. El segundo momento, el nudo. Este es un punto muy importante. Es cuando el suspenso del cuento que estamos escribiendo ha llegado. Debe de tener la descripción del problema. Para esta descripción, las frases que podemos utilizar es: en un momento dado, de repente, inesperadamente, al poco tiempo las cosas cambiaron. También en este nudo, la acción y los intentos para superar el problema se van dando para poder llegar al tercer momento. Tercer momento, el desenlace. Para que lleguemos al desenlace, debemos de tomar en cuenta que la resolución del problema debe de estar bien estructurado y tomar en cuenta de no dejar ningún momento sin finalizar. Las palabras que podemos utilizar son finalmente, al final, para terminar, por último. El final del cuento tiene frases muy coloquiales. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vivieron felices para siempre. Se acabó el cuento y se lo llevó al viento. Había una vez, ¿por qué? Entonces,
al día siguiente, sin embargo, finalmente. Finalmente tenemos cómo escribir un cuento en 5 pasos. Personaje, qué ocurre, dónde ocurre, por qué sucede y cómo termina. Nunca olviden estos 5 pasos, son muy importantes para que nuestro cuento sea excepcional.